como começou a história de vocês, de sua família em la ganaderia, não? Você hoje representa os jovens, mas eu sei que você tem uma base muito importante e é importante demonstrar que foi hecho no passado que nos permite estar criando e inventando essas coisas novas do dia a dia. Bueno, Felipe, todo el trabajo de mi familia empieza por mi padre, Billy Fredkin, y mi madre, mi señora madre, Jacqueline Haddad. Ellos se casaron muy jóvenes, a una corta edad, mi padre con 22 años, mi madre con 18, y emprendieron su viaje, ¿no? su unión, se casaron, y desde muy jóvenes empezaron en el rubro, en el agro. Mi padre en sus primeros años se dedicaba al transporte de camiones, flete de animales, y vivían en una propiedad antes de Guarayo, vivieron unos 4 o 5 años ahí. Es leche. Leche. Esa fue la herencia de mi padre, la propiedad que le tocó de herencia, y ahí empezó toda su trayectoria, ahí comenzó junto a mi madre, y fueron creciendo los camiones, se compró 1, 2, 3, y le agarró el gusto a la ganadería. Entonces, de a poco iban adquiriendo, comprando animales para ir creciendo un poco en la ganadería. Somos tres hermanos, yo soy el menor de los tres. El mayor es Billy Fredkin, que es mi hermano mayor, mi hermana Nadia, y yo soy el menor, ¿no? Entonces, bueno, comenzó después de esos años trabajando en esa propiedad con los camiones. Compra una propiedad mi abuela ubicada en Montero, en el norte, se llama La Isla, y ahí es donde comienza con el tema de la lechería, la producción de leche, vacas lecheras. Él tenía mucho gusto por esa actividad. ¿Tu abuela ya tenía lechería en esa propiedad o no? No, esa propiedad era monte y mi padre la compró y la hizo de cero, ¿no? Empezó de cero. Y ahí comenzaron a sacar leche de a poco. Ya con el pasar de los años, Billy fue creciendo, prácticamente se crió ahí, vivía entre los caballos, entre las vacas. Entonces a una edad muy corta agarró el gusto, la pasión por la ganadería, y le tocó después de unos años agarrar las riendas de la lechería, de la propiedad, y la hizo producir mucha leche la propiedad. Sacaron bastante leche en su época. Esse já quando começou na transição já de Billy estar participando com tu papá. E quero mandar um saludo para Dom Billy, para a senhora Jaque, a Bilicito, um grande amigo que tenho desde que cheguei em Bolívia. Billy estuvo en mi... Usted también fue en mi matrimonio, también, sí, pero no fue invitado, pero fue. Sí, yo fui. Ya estaba estudiando en Brasil. Sí, estaba, sí, e foi muito importante. Billy com Diana, todos estiveram allá, então sim, um saludo grande para vocês. Pero o que me pareceu interessante é Dom Billy tinha algo já em la ganaderia del papá dele, tu abuelo, pero el negócio era o transporte. E tu mamá já é uma família super tradicional del Beni, ¿sí? Sí. Y entonces usted ya tiene raíces bien fuertes con el agronegocio, ¿no? Sí. En el caso de mi madre, bueno, venimos de mi abuelo, Walter Haddad Chávez, que él desde muy corta edad se dedicó a la ganadería. Hasta el día de hoy sigue Cabaña Santa Anita, que la crió con mi abuela, Anita. Y bueno, de los dos, como decís, querido Felipe, tanto de las raíces de mi padre como de mi madre, tenemos un vínculo, o empezaron con el tema del agro, ¿no? Entonces nos tocó seguir ese camino, y la idea es apoyar y que cada vez mejore, ¿no? Yo me recuerdo que de una de las conversas con tu papá en 2012, 13, no me acuerdo bien, ele me contou um pouco como foi despacio o crescimento, não? E comprou essas propriedades, foi trabalhando
hacía solo cría, vendía los terneros, después consiguió, venía para un gringo, ¿no? ¿Cómo era la historia de los terneros? ¿Cómo empezó eso? Porque es importante demostrar qué fue hecho en el pasado, porque de una cierta forma tenemos que hablar que fue exitoso. ¿Sí? Claro. Porque ustedes estão crescendo, a propriedade. E outra coisa, imagine-se se hoje em dia o tema de lecheria tem seus desafios, não? Ou seja, todo dia hay que se trabalhar, levantar temprano. Imaginar essa época, não? Nossa, essa época deveria ser todo muito mais complicado e aí o trabalho, o sudor da pessoa e a paixão por a lecheria, não? Eu me imagino que sim. Transporte? Fora o transporte, o tema de carretera, todo. No había carretera, inclusive mi padre le hacía fletes a mi abuelo de Trinidad y su parada, su descanso era esa propiedad donde ellos vivían, que es antes de Guarayo. Él dormía y el otro día seguía viaje para llegar a Santa Cruz, porque no había carretera, era todo camino de tierra, ¿no? Entonces... ¿Cuánto tiempo tardaba? Porque no había ese puente de Paila también, que era otro parto. Tardabas un día, digamos, entonces era muy largo, tenías que descansar, tardabas día y medio, dependiendo de cómo estaba la carretera, a veces llovía y había mucho movimiento también, pues, ¿no? Y los caminos no son como son hoy día. Claro. ¿Y usted sabe decir por qué que tu papá empezó a invertir en ganadería? ¿Fue así? Yo creo que él siempre, bueno, él viene de una familia, mi abuelo se dedicaba a la producción de madera, tenía aserradero y teníamos una pequeña parte, él tenía de ganadería, entonces siempre hubo ese vínculo, no como principal negocio, pero mi padre le agarró el gusto, porque en esas épocas el sacar leche era para el desayuno, ¿no? Ir a ordeñar la vaca para el desayuno, su arroz con leche, su vaso de leche era el principal desayuno en la época, ¿no? Entonces creo que ahí uno desde chico va agarrándole el gusto y su sueño, él se fue a estudiar a Brasil, sí, y zootecnia, y bueno, le agarró el gusto al agro. Y ¿tu papá estudió en Brasil? No terminó, estudió 5 semestres. Ajá. En Viçosa y hizo su cambio a FASU en la época, había hecho su cambio para poder trasladarse y en una de las vacaciones que viene a Santa Cruz ya encortejaba con mi madre, se quedó, se casaron y ya no terminó no pudo terminar su carrera, ¿no? Pero eso es algo que él me dice que le ayudó bastante, le marcó, digamos, ¿no? En esa época el decidir. Leonardo estudiou em Viçosa, sim? Estudei em Viçosa, uma belíssima, excelente universidade. Então, puro contadores de história salió de allá, não? Más ou menos assim ela coisa. Pero la verdad que é muito buena. Tá, e aí, então, você comentava, depois que seu papá começou com leite em Guarayos, compraron la isla que es en el norte y empezó con la lechería que es... Correcto. Y de ahí ya en el 98, esto la lechería estamos hablando fue en el 83. En el 98, bueno, en esa época no estaba tan desarrollada la ganadería cerca de Santa Cruz, entonces hablábamos de ganadería, de cría, y era el Beni por el volumen, digamos, de tierra, de animales, quizás estaba un poco más explorado. Y mi padre se va en el 98 y compra su primera estancia en el Beni y empieza su ganadería de cría con la raza Nelor. Ahí todos los terneros que eran producidos él tenía una palabrado, o sea, ya estaban siempre vendidos para el que te decía, para el señor, un canadiense. Entonces todos los años los terneros machos ya estaban vendidos al gringo, ¿no? E aí, e quando ele começou a não vender, porque hoje você já hace ciclo completo, houve um momento que ele começou a não vender esses terneiros, ¿no? Siempre la idea era poder sacarle más provecho a los animales, ¿no? Entonces, conforme la cosa fue mejorando económicamente, ya uno podía aguantarlos más a los animales, porque siempre uno tiene préstamos al banco, ¿no? Entonces son obligaciones que uno tiene que cumplir, entonces
siempre con una planificación organizadamente. Uno va escalando escalón a escalón, paso a paso, y probó con la cabecera. Hablábamos con Felipe, la primera vez apartó los 50 terneros cabecera, no los vendió, se los quedó, los recrió, entonces notó la diferencia y de a poquito fue aumentando la cantidad, y hasta que toda la producción ya la terminamos nosotros, nos la quedamos nosotros.